Listo. Ok. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más. Ya sabe, damos gracias a Dios. Nos da la bendición de poder estar una vez más aquí por medio de este medio para poder llegar hasta sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Oro para que esta tarde el Señor bendiga nuestras vidas como siempre lo ha hecho. Ayer hablábamos acerca de consejos de cómo fortalecer nuestra fe. Hoy vamos a hablar la necesidad de caminar en Cristo Jesús de tal manera que agrademos al Padre Celestial. Vamos a tocar algunos puntos importantes relacionados a qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios en nuestras vidas y qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Él. ¿Ok? Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. En esta tarde te damos gracias, Señor. Tu infinito amor, bondad y misericordia siempre nos sustenta, Señor amado. Sabemos de que tú eres nuestra luz, nuestra esperanza. Usted es la fortaleza de nuestros corazones, Padre, cuando esos momentos están difíciles a nuestro alrededor. Su diestra de poder nos sostiene, Padre, para poder seguir creyendo, seguir confiando, sabiendo, Padre, que la victoria es nuestra por medio de Cristo nuestro Salvador. Gracias una vez más por este hermoso privilegio, esta hermosa bendición que nos permite, Padre, poder compartir la palabra, Señor. Para nosotros es un honor tan grande, Señor, y lo hacemos con todo nuestro corazón, para que usted, mi Señor, sea glorificado, usted sea honrado, usted sea homenajeado, Señor, en esta tarde, Dios. Gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, pidiéndole perdón por las ofensas que hoy hemos cometido. Somos conscientes, Señor, de nuestra necesidad de usted, Señor amado, de su misericordia y de su gracia, Dios. Le pedimos perdón, decidimos también perdonar al ofensor. Y oramos, Padre, para que esta tarde su palabra, Dios, llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Esta tarde su palabra sea ese alimento para nuestro alma, Señor amado, sea esa medicina para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús para que el consejo de su palabra, Señor, inunde todo nuestro ser. Que su Espíritu Santo, Señor, sea ministrando su palabra en cada mente, cada corazón, en cada alma, Dios, moviendo esas voluntades a la obediencia de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios. Y declaramos bendición y victoria en abundancia, Señor, sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia, sobre nuestras familias. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria sea a Jesús, hermano, una vez más. Buenas tardes. Como dije anteriormente, el tema de hoy se titula Caminando con Cristo de tal forma que podamos agradar al Padre. Ese es el tema que vamos a tocar esta tarde. Oramos para que su corazón, su alma, su mente esté abierta, esté receptiva a la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo pueda ministrar la voluntad de Dios en sus corazones. Como siempre, quiero dar algunos puntos importantes antes de que leamos el pasaje bíblico referente a este tema. Quiero decirle algo muy importante. Lo primero que quiero decirle, hermanos, es que cuando nuestro Padre Celestial nos creó a nosotros como nuevas criaturas en Cristo Jesús, nos hizo de tal forma que nuestro corazón anhelara honrarlo y glorificarlo a Él. En palabras sencillas, todo hijo de Dios está programado por el Santo Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor también que Jesucristo dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas a morar en nuestros corazones, dice que Él nos recordará todas las cosas que Él dijo. Él tomará de lo de Él y nos lo hará saber y Él será glorificado. En palabras sencillas, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones es quien nos impulsa y nos motiva, nos capacita a nosotros para que sepamos a tomar decisiones, a expresar palabras que sean de bendición, que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Okay. Entonces estamos programados, nuestra nueva naturaleza espiritual que la adquirimos de Cristo Jesús está programada para que hagamos cosas buenas para agradar a nuestro Padre Celestial. En ninguna manera Dios creó
al cristiano en Cristo Jesús como nueva criatura para agradarse a sí mismo, para agradar a los hombres, para agradar a las religiones, para agradar a la sociedad, para agradar a algún líder de una congregación. Dios nunca hizo al cristiano en ese propósito. El propósito de Dios, y como te dije anteriormente, hermano, Él nos creó con esa característica de que nosotros pudiéramos agradar al Padre en todo. Entonces, eso es muy importante. Otro detalle que quiero explicarte hoy es, dice, perder el enfoque de agradar a Dios significa no tener en cuenta al Señor en su voluntad para con nosotros, porque la voluntad de Dios es esa. ¿Sabe que desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, dice el Señor, porque yo los he creado para alabanza y para gloria y honra de mi nombre, dice el Señor? Entonces, nuestro Padre Celestial, eso dije anteriormente, nos programa a nosotros como cristianos. Su Santo Espíritu nos recuerda para qué fuimos creados. Pero déjeme decirle algo, cuando un cristiano vive su vida espiritual, ¿ok? Y pasa por alto el tema de agradar a Dios, vivir para agradar a Dios, es porque no tiene en cuenta la voluntad y los propósitos de Dios. Y eso es muy grave y es uno de los puntos que yo siempre he tocado en las predicaciones, la necesidad de que usted y yo aprendamos desde los primeros días de que aceptamos a Jesucristo, que aprendamos a darle gloria y darle honras a Cristo Jesús. ¿Usted sabe por qué hoy en día hay muchos cristianos que son vanagloriosos? ¿Usted sabe por qué hoy en día hay cristianos que creen que se la saben todas? Porque hay cristianos hoy en día que creen que son omnipotentes, son omniscientes, que todo lo pueden, que todo lo saben, que sus experiencias basta y sobra. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos empezaron a que nosotros fuimos creados para alabanza y para gloria de nuestro Dios. Uno de los primeros pasos que tenemos que aprender como cristianos en nuestra vida espiritual, dentro de la formación de discipulado en nuestra vida, es aprender a vivir para honrar y glorificar el nombre de Dios. Es aprender a vivir, a decidir, a pensar, a hablar, ¿okay? A proyectar nuestra vida de tal manera que agrademos a Dios y no a los hombres. Pero normalmente pasa cuando no hay una formación espiritual exacta. El cristiano de hoy no vive para agradar a Dios. No, vive para otros propósitos. Vive para agradarse a sí mismo, exaltarse a sí mismo. Tiene más orgullo de su religión que de Jesucristo mismo. Tienen más orgullo de ciertas personas, de ciertos líderes que de Jesucristo mismo. Entonces son personas que en términos espirituales, en términos bíblicos, no están actuando como siervos de Jesucristo. Es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Ahora, otra cosa muy importante. Dice así, vivir para agradar a los hombres, dice, agradar a los hombres, dice, no solamente es una práctica de idolatría hacia alguien, sino que también es una esclavitud. Cuando un cristiano, escuche bien, esto es muy importante, y yo lo hablé varias veces, estábamos en la iglesia y quiero decírtelo también ahorita en esta tarde, hermano. No vivas para agradar a los hombres. Ahora, hay líderes, tristemente tenemos líderes en las iglesias hoy en día, que están desviando el corazón de los hijos de Dios, están desviando la mente de los hijos de Dios, desviándola de Jesucristo hacia ellos. La gente se ha vuelto discípulos de los hombres. La gente se han vuelto imitadores de los hombres. Se han vuelto fieles seguidores de su religión, pero no de Cristo Jesús. Entonces, tristemente, hoy en día hay muchas ovejas que entraron al redil del Señor, siendo alcanzados por la gracia del Señor. Pero una vez que estuvieron ahí, no le dieron una formación espiritual conforme a la palabra de Dios. Y hoy, todo lo que ellos conocen, todo lo que ellos hacen, no lo hacen para glorificar a Cristo Jesús. Y escúchelos hablar y miren las razones por las que hacen las cosas. Y dése cuenta que hacen las cosas y están exigiendo, demandando, pensando que merecen tener algo o estar en alguna posición. Es porque no se les enseñó, yo lo uso de esta manera, no se les enseñó el abecedario del cristiano. No se les enseñó ni siquiera las vocales del cristiano.
el aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, el aprender a darle gracias y gloria a Cristo en todo tiempo, el honrar a Dios con sus obras, con sus vidas, el ser creado para alabanza de su nombre y el no permitir que nada ni nadie gobierne tu corazón más que el Espíritu Santo de Dios. Quiero decirte otras cosas. Es así. La decisión de vivir para agradar a Dios es algo que todo cristiano debe entender. Usted debe de entender esto. Si usted es cristiano y usted todavía no entiende que usted fue creado para agradar a Dios, yo no sé qué evangelio le enseñaron. Perdón que le diga eso, pero es la verdad. No sé qué evangelio le predicaron a usted. A usted le debieron enseñar que usted fue salvo por la gracia de Dios. ¿Sabe para qué? Para que Cristo sea glorificado y sea honrado en su vida. Usted debe tener pleno conocimiento como hijo de Dios, que cuando usted abra su boca, cuando usted tome una decisión, cuando usted decida hacer algo con sus manos, todo lo que usted haga, dice Pablo en Colosenses, sea de hecho o de palabra, hacerlo como para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. Entonces, vemos una malformación que hay dentro del discipulado cristiano. Entonces, hay muchos cristianos hoy en día que están tomando esa posición que Dios les ha dado de liderazgo en las iglesias, o quizás están tomando ese poco conocimiento que tienen de la palabra de Dios, o ese don que Dios ha puesto en su vida para servir al pueblo de Dios y lo están usando de una manera equivocada. ¿Sabe? Yo creo que necesitamos regresar otra vez a la palabra de Dios. Necesitamos regresar al fundamento de la iglesia, que es la palabra del Señor, para poder hacer ajustes a nuestras vidas y poder cambiar esa actitud que no lleva al cristiano a ninguna parte. Déjenme decirle la otra cosa que quiero decirle. Dice, la decisión de vivir para agradar a Dios, dice, es porque, no, perdón, tener en poco, dice, lo que agrada a Dios, a no importarle lo que agrada a Dios, es porque no se le conduce, no se conoce personalmente a Él. O quizás ya la relación que había antes con Dios ya no existe. Porque yo te voy a explicar algo. Cuando tú conoces a Dios, siempre he dicho yo esto, lo he dicho muchas veces en la iglesia, la manera de cómo tú puedes hacer las cosas que agraden a Dios es conociéndolo a Él. Si no conoces a Dios, no sabes lo que a Él le agrada. ¿Y cómo se conoce a Dios? Primeramente, abriendo tu corazón a Jesucristo para recibirle como Señor y Salvador. Y número 2, caminando con Dios todos los días, estando en su presencia todos los días. Cuando usted camina con Dios todos los días, usted aprende, usted conoce a Dios. Y cuando usted aprende a conocer a Dios, usted sabe lo que a Dios le agrada y sabe lo que a Dios no le agrada. Entonces, en ese conocimiento espiritual es que nosotros actuamos, en ese conocimiento. Ahora, si una persona alcanzó este conocimiento espiritual de las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan a Dios, y sigue actuando sin tomar en cuenta lo que a Dios le agrada, es porque esa comunión que tenía con el Padre ya fue roto hace mucho tiempo. Ya fue quebrantado esa comunión, esa intimidad que había con el Señor Jesucristo. Entonces es muy importante, hermano, que prestemos atención nosotros. Siempre yo he creído esto. Cuando un cristiano madura espiritualmente, cuando un cristiano está creciendo espiritualmente, hay varias características que se pueden ver en ello. Una de ellas que es muy humilde de corazón. Es una persona muy manso de corazón. Y es una persona que todo lo que hace, lo hace específicamente para glorificar el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué te digo esto? Porque en el tiempo que yo he estado en el cristianismo, hermano, yo he escuchado y he visto muchas personas, muchos hermanos y hermanas, que Dios pone en su vida grandes talentos, grandes dones para servir a la iglesia y para glorificar a Jesús. Y los he escuchado hablar y repetir una y otra vez, no, yo lo hago todo para Jesucristo, yo lo hago todo para Cristo, yo lo hago todo para Cristo. Pues te voy a explicar algo, eso es mentira.
En muchos de ellos he visto que es mentira. Han hecho todo no para glorificar el nombre de Jesús. Han hecho todo no para que Jesús sea honrado ni para que la iglesia sea bendecida. Han hecho todo para alcanzar sus propios intereses, sus propias metas y sus propios propósitos. Entonces, es muy importante que prestes atención a esto. Si tenemos esa comunión con Cristo actual, si caminamos con Cristo ahorita, tenemos la capacidad y tenemos el deseo de hacer todas las cosas para la gloria de nuestro Dios. En palabras sencillas, una persona que no está glorificando a Dios con sus hechos, una persona que no está honrando al Padre con sus hechos, es porque no está caminando en la voluntad de Dios. Preste atención a lo que está haciendo. Por eso es muy importante que usted y yo escudriñemos para quién, por qué y para qué hacemos las cosas. ¿Ok? Yo quiero que usted abra sus ojos. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que estamos caminando bien, pero definitivamente no estamos bien. O quizás conocemos a personas que exigen o demandan que los admiren, que los reconozcan públicamente, que son personas de gran bendición, de sabiduría, son consejeros, son esto y lo otro. Pero cuando usted analiza su vida, usted se da cuenta que Cristo no es honrado, no es glorificado en lo que ellos hacen. Entonces es muy importante que prestemos atención siempre, no solamente a quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo, sino quiénes son las personas que están a nuestro alrededor y para quién están obrando en la iglesia del Señor. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 12. Vamos a estudiar estos 4 pasajes bíblicos y después vamos a dar unos 5 o 6 pasajes bíblicos para que conozcamos qué es lo que a Dios le agrada. Porque, como le dije anteriormente, hay muchos pueblos de Dios que están en las iglesias y ni siquiera saben lo que le agrada a Dios. Eso digo yo, cuando un cristiano no sabe lo que le agrada a Dios es porque no tiene una comunicación ni una comunión muy personal con Cristo Jesús. Para que usted pueda conocer a una persona, tiene que convivir con ella. Tiene que convivir con ella cierto tiempo. Y hablar y caminar y ir para allá y para acá. Y en ese proceso usted va conociendo a la persona. De igual forma pasa con Dios. Hay muchas personas que saben quién es Dios, conocen el nombre de Dios, saben dónde está Dios, pero muy pocas veces lo conocen a Él personalmente. Entonces, cuando usted conoce a Dios personalmente, usted sabe lo que a Él le agrada. Yo quiero compartir con ustedes algunas 5 o 6 cosas de las que le agradan a Dios, de las que usted y yo fuimos llamados a hacer, ¿ok? Para agradar a Dios y no agradar a los hombres. Eso es muy importante. Siempre presta atención a esto, hermano, porque yo le dije anteriormente, esto es muy importante. Cuando un cristiano toma la determinación de hacer las cosas para agradar a los hombres, porque es un esclavo de ese hombre. Cuando una persona toma la determinación para agradar a una religión, es porque es esclavo de esa religión. Y dice la Biblia que Jesucristo nos llamó a libertad a nosotros y no a esclavitud. Si somos hijos de Dios, debemos de hacerlo todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Colosenses 1:9, vámonos para allá. 1:9. Dice Pablo, por lo cual también nosotros, dice Pablo estaba preso cuando escribió esta carta, porque él escribió a la iglesia de Colosas, porque estaba contento, porque la iglesia estaba creciendo en la espiritualidad y estaba creciendo también en la obediencia a Dios. Y presta atención que una de las cosas muy importantes que esta iglesia estaba caminando correctamente es porque era su pastor, el pastor de la iglesia de Colosas, no solamente le estaba dando buen ejemplo a sus miembros, sino que él también era de buen testimonio delante de la sociedad. Él era una persona que le estaba dando un sistema de adoctrinamiento y un sistema de discipulado correcto a la iglesia. Y por eso la iglesia estaba caminando correctamente. Lo puede ver en el versículo, para que mire el versículo 7, 1:7. Vamos a leerlo para que usted lo vea. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Era el pastor de la iglesia de Colosas. Y era una persona que era fiel a Dios. Nótese que es importante. Para que una persona pueda entender a Dios, tiene que serle fiel a Dios. Para que una persona pueda honrar y glorificar a Dios, tiene que serle fiel a Dios. Para que una persona pueda actuar agradándole a Dios, tiene que serle fiel a Dios.
Para que un pastor pueda ser un discipulador exacto conforme a la palabra, tiene que serle fiel a Dios. Pero hay muchas personas que son líderes en las iglesias, pero son líderes para tener control de las personas. No para que las personas sean guiadas por el Espíritu Santo, sino para tener control ellos sobre las personas. Este hombre, Epafras, era el pastor en Colosa y este hombre guió a la iglesia correctamente y la iglesia estaba siendo bendecida grandemente. Se estaban conduciendo correctamente y Pablo estaba contento, estaba preso y le manda esas cartas a ellos y estaba muy contento. Pero Pablo les dice, yo sigo orando por ustedes. Pero leamos el versículo 9, que es que está bonito. Dice, por lo cual también dice, nosotros desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que el corazón del pueblo de Dios, ya que tenían esa mentalidad, ya habían sido formados, su mentalidad ya estaba conectada, estaba en sintonía con la voluntad de Dios. Ellos necesitaban ser instruidos, ser enseñados correctamente para que ellos actuaran correctamente. Te voy a decir por qué es importante esto. Porque hay pueblos de Dios que aunque usted les enseñe, que aunque usted les explique las cosas, ellos ya tienen un sistema de patrón en su vida, un sistema de conducta. Ya decidieron lo que van a creer, lo que van a decidir, lo que van a hacer, por qué lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y para qué lo van a hacer. Para que una persona que ya tiene su fundamento, su forma de vida ya establecida, pueda regresar atrás y pueda hacer las cosas correctamente, necesita ser muy humilde en su corazón. Tener mucha humildad y decir, yo me he equivocado, voy a empezar de nuevo y voy a empezar a hacer las cosas bien, ahora sí. Pero normalmente, yo creo que de 100 cristianos, quizás 5 o 10 tomen esa determinación. Ya cuando una persona tiene su fundamento establecido y ya decidió creer en esto, hacer esto, tomar decisión por esto y hacerlo para esto, ya es muy difícil que se mueva. Yo te digo por experiencia personal, porque yo he trabajado con muchas personas que vienen de otras iglesias y traen unos sistemas de pensamiento, de conceptos y todo raro. Y cuando les explica con la palabra están de acuerdo que es la verdad. Y ellos mismos, he escuchado a muchos que dicen que van a hacer cambios en su vida y siguen haciendo lo mismo. Es porque no han tenido humildad para decir, me he equivocado y voy a hacer cambios a mi vida porque estoy caminando mal. Pero bueno, oramos a Dios para que el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones y pueda motivarles a buscar ese cambio de actitud, ese cambio de mentalidad, ese cambio de decisiones, ese cambio de fe en su vida, para que podamos hacer las cosas conforme le agradan a nuestro Padre Celestial. El versículo 10 dice así, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, qué importante. Si la voluntad de Dios no está perfectamente en tu mente, en tu corazón, no puedes andar como es digno del Señor. Te lo voy a decir en palabras sencillas. Donde quiera que ande, vas a hacer lo que tú quieras y no lo que Dios te manda hacer. Con nuestra vida, yo quiero que usted entienda esto, lo dije aquí una vez. Como cristianos, nosotros tenemos la oportunidad de honrar o deshonrarlo. Cuando nosotros actuamos de manera personal, con nuestros propios propósitos, nuestros propios objetivos, nuestras propias metas, y excluimos a Dios, lo deshonramos. Entonces es muy importante que la voluntad perfecta de Dios esté en tu corazón, esté en tu mente, que seas instruido correctamente, que seas discipulado correctamente, y que usted disponga su corazón, su voluntad, su tiempo para hacer cambios a su vida y decida ser un siervo de Jesucristo y no un siervo de la circunstancia, no un siervo de los hombres, no un siervo de sí mismo, ni un siervo de las religiones, sino un siervo de Cristo Jesús, que vive y sirve solamente para glorificar el nombre de Cristo el Señor. Sigamos leyendo. Dice, para que ande como es digno del Señor, agradándole, dice, en todo. Ese es el punto. Ese es el llamamiento que tiene Dios para con usted y para conmigo. ¿Okay? Que la voluntad perfecta de Dios llegue a nuestro corazón, sea en nuestra mente, para que podamos nosotros andar agradándole a Él en
todo. En ninguna parte de la Biblia el Señor nos demanda a nosotros ni nos muestra que el propósito de nuestra creación fue para agradarnos a nosotros mismos. No, ni tampoco es para agradar a alguien ni agradar a un sistema, no, es para agradar a Cristo Jesús. Ahora, ponte a pensar tres cosas muy importantes. Número uno, cuando tú tomas una decisión en tu vida como cristiano, ¿con qué propósito la haces? ¿A quién quieres bendecir y a quién quieres glorificar? Número dos, cuando tú tomas una decisión en tu vida espiritual como cristiano, ¿estás seguro que esa es la voluntad de Dios para con tu vida? ¿Estás 100% seguro que eso es lo que Dios quiere que tú hagas? Número tres, que también es muy importante. Todo lo que tú haces en tu vida, todas las decisiones que tú tomas como cristiano, ¿para qué propósito la haces? ¿A quién quieres glorificar con ello? ¿Las haces en el tiempo de Dios? ¿Las haces a la manera de Dios? ¿Las haces en el lugar de Dios? ¿Las haces para glorificar a Dios? ¿Las haces para que Dios sea glorificado? Si todo eso concuerda, tú estás caminando en la voluntad del Señor. Pero nótase que este versículo 10 está hablando específicamente que nosotros los cristianos debemos de ser preparados, ser equipados, ser discipulados, como lo hizo Epafras a la iglesia de Colosa, para que nosotros podamos caminar en esta vida honrando a Cristo en todo. No dice en el 99%, dice en todo. Ese es el plan de nuestro Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Piense bien lo que está haciendo. ¿Cuál es el propósito de lo que tú haces en la iglesia? ¿Con qué propósito tú enseñas, tú predicas, tú traes ofrendas a la iglesia, traes diezmo, cantas alabanzas? ¿Con qué propósito tú sirves en la iglesia? ¿Sabe por qué es importante esto, hermano? Porque esto va a ser determinante en la eternidad de nuestras vidas. Cuando usted hace las cosas para la gloria de Cristo Jesús, cuando usted sabe honrar a Jesucristo con su vida, con sus hechos, hermano, cuando usted llega a la presencia de Dios, su galardón va a ser grandísimo allá en los cielos. Va a ser muy grande, pero yo he dicho algunas veces en la iglesia que uno de los grandes fracasos, escuche la palabra fracaso, del pueblo cristiano hoy, grábese porque esto es de Dios. Uno de los grandes fracasos del pueblo cristiano hoy es que no sirven a Cristo Jesús. Así como lo yo, no sirven a Jesús. No hacen las cosas para la gloria de Jesucristo. Hay otros propósitos, otros intereses egoístas que no tienen que ver nada con Jesucristo. Te lo voy a repetir y te lo voy a decir en palabras sencillas. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano, escuche bien, usted fue creado por el Padre en Cristo Jesús. ¿Sabe para qué? Para que usted glorifique a Cristo Jesús. Para eso solamente, that's it, es todo, nada más. No es para honrar, para dar gracia delante de los hombres. Ay, ¿qué va a decir el pastor de mí? Ay, ¿qué va a decir la gente de mí? Ay, yo voy a llamar a ti. Eso no sirve. Eso es una persona que no ha conocido a Jesucristo y que no camina en la voluntad del Señor. Porque Dios, te voy a explicar algo. Dios nunca va a respaldar y va a apoyar a una persona que sea vanagloriosa. Nunca. En nuestra vida, en mi vida, en mis decisiones, la gloria es para Cristo Jesús. Tú tienes que decir eso mismo. Y tienes que vivirlo, pero no lo digas como mucha gente lo ha dicho. Dilo de corazón y vívelo, porque de eso va a depender que tú hagas la voluntad de Dios y camines agradando a Dios en todo. Versículo que sigue, el 11. Todavía falta, dice, en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra. Estamos en el versículo 10, 1:10. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a darte una experiencia que yo tuve una vez. Recuerdo, yo estaba en Red Bluff en el año 2000 y yo todo el tiempo me ha gustado ir a visitar a los hermanos a sus casas y dar estudio con ellos. Siempre me gusta porque hay muchas preguntas y hay muchas cosas que el pueblo necesita saber. Entonces me ha gustado mucho. Entonces una vez recuerdo, se me acercó un hermano y me dijo, hermano, le paso una pregunta, pero pude ver que en la pregunta no había humildad y sinceridad en su corazón. Había como codicia a algo, ¿no? Me quería codiciar algo y me dijo, ¿qué puedo hacer yo para tener conocimiento de la palabra? Y yo le dije estas cosas. ¿En verdad quieres conocimiento? Sí. ¿Para qué lo quieres?
Cuando yo hice la pregunta, él se cayó. Yo supe para qué era, porque le dije anteriormente que hay muchos pueblos de Dios que lo que Dios les ha dado no lo usan para glorificar a Jesús. Y escúchenles en la manera como hablan. Y escúchenle en los propósitos cuando hacen las cosas. Escúchenlo cada vez que hacen algo, están demandando algo y si no se les no se les da esa exigencia, empiezan a tirar balazos por todos lados. Porque cuando uno aprende a hacer las cosas para la gloria de Cristo Jesús, mira, se lo haces a Jesús and se acabó el asunto. Tú no pides nada a cambio. Y cuando yo le dije, te voy a dar el consejo que yo he aprendido. Si tú quieres aprenderte la palabra de Dios, toma el tiempo por las tardes que sacas del trabajo. Agarra tu Biblia y vete a visitar hogares y anima al pueblo de Dios. Llévale el alimento de la palabra. Y te voy a decir algo, cuando tú empiezas a dar frutos de buenas obras, como dice aquí el versículo 10, dice que tú aprendes a crecer en el conocimiento de Dios. Si tú quieres verdaderamente el conocimiento acerca de Dios, ve y sirve a los hijos de Dios, pero hazlo de corazón. Y te voy a dar un tips, consejo. Escucha, te voy a decir, no intentes engañar a Dios, porque Dios conoce las intenciones del corazón con que tú haces las cosas. No lo intentes, porque hay muchas personas que lo pueden hacer y pueden tratar de mostrar que ellos se preocupan por la gente, andan para allá y para acá y para acá. Pero te voy a explicar algo. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando que todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. Entonces, cuando tú haces algo en la iglesia, o tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a determinar mi vida, yo y mi esposa, mi casa y yo serviremos a Jehová, como dijo Josué, y tú decides un día por semana ir a visitar hogares y orar por ellos. No vaya con la intención de tener control de la gente. No vaya con la intención de querer corregir a la gente o formar a la gente conforme a lo que tú crees que es correcto, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, léalos en el libro de Romanos 8:29. El plan del Padre Celestial es que nosotros seamos la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando usted ve a una persona que lo visita a usted, pero es para motivarlo y lo hace con sinceridad, sin pedir y buscar nada a cambio, usted diga, esta persona viene de parte de Dios. Reciba ese consejo, sea muy sabio, escudriñelo todo, no piense que todo lo que brilla es oro, porque hay personas que no sirven a Dios, se sirven a sí mismos. Preste mucha atención en eso. El versículo 11 dice, fortalecido, dice, con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Quien te hizo aptos a ser un instrumento de su gracia fue el Padre. Entonces, cuando una persona no entiende esto, piensa que todo lo que es, lo que conoce y lo que hace es porque es saberlo todo y todo lo puede. Esa persona aún no conoce a Dios. No sabe quién es Dios. No sabe qué le agrada a Dios y cómo obra Dios. No sabe nada. Absolutamente nada. Jesucristo dijo estas palabras. Separado de mí, nada podéis hacer. Pablo dijo estas palabras. Si alguno se considera sabio, hágase ignorante y hasta entonces será sabio. Entonces es muy importante, mientras el cristiano no entienda que todo lo que tenemos en nuestra vida es un regalo de Dios a nosotros. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Juan el Bautista dijo estas palabras. Nadie puede recibir nada si no les da del cielo. Entonces, lo que tú y yo tenemos de espiritualidad, lo que tú y yo tenemos de conocimiento, de talento para servir, no proviene de nosotros. Y porque no proviene de nosotros, la gloria no es para nosotros. ¿Entiendes? Y Dios puso eso en tu vida. Dios te hizo partícipe. Él te hizo partícipe de su reino en esta tierra por su gracia, por su misericordia. Pero entiende algo muy importante. Él puso su nombre en ti. Él te dio un nombre nuevo. Él limpió tu corazón, inscribió tu nombre en el libro de la vida. Él te puso uno para que tú fueras de bendición en esta tierra. Pero te voy a explicar algo. Todo
es para gloria, honor y alabanza del que murió por nosotros en la cruz. La gloria no es para nosotros. No hagas nada para buscar algo a cambio. Siempre haz la cosa para que Cristo sea glorificado en todo. Ese Señor que murió por ti en la cruz sea honrado en tu vida. Ese Señor que dio su vida en la cruz sea glorificado por las obras que tú estás haciendo. Ese es el propósito específico, el propósito especial por la cual Dios te puso a ti y a mí como partícipe del ministerio de la reconciliación, de la redención de los hombres en esta tierra, para que la gente conociera a Jesús, el pueblo de Dios sea bendecido y para que Cristo sea glorificado. De nosotros no hay nada hasta que lleguemos a su presencia, es que va a haber algo si hicimos algo para la gloria de Cristo Jesús. Quiero que leamos Hebreos capítulo 13. Yo quiero enseñarle la primera cosa que le agrada a Dios. Hebreos 13, versículos 20 y 22. Lo primero que tenemos que aprender nosotros como cristianos, hermanos, es dejar que Jesucristo obre en nosotros y a través de nosotros. Si Él es el Señor de nuestras vidas, debemos de soltarle nuestra vida a Él para que Él nos guíe, para que Él nos lleve, para que Él nos motive, para que Él nos capacite, para que Él nos muestre lo que tenemos que hacer de tal forma que agrademos al Padre. Cuando un cristiano, escuche bien lo que le voy a decir, cuando un cristiano no es Jesús el que lo gobierna, todas las cosas que hace no las hace para Cristo Jesús y no las hace bien. Todas las cosas las hace mal y en eso Dios el Padre no es glorificado. Pablo decía esta cosa: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros dejamos que Cristo gobierne nuestra vida, el Señor Jesucristo produce en nosotros, escuche bien, Él por su voluntad, Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, entonces no depende de nuestra voluntad. Dice Romanos capítulo 9, porque no es del que quiere ni del que corre, sino que de quien Dios tiene misericordia. Si tú dejas que Cristo gobierne tu vida y Él te guíe a servirle a Él, tú vas a hacer cosas agradables a los ojos del Padre. Pero cuando no es Cristo quien te está gobernando tu vida, todo lo que tú haces no es para glorificar al Padre. Presta atención, le dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 22. Vamos a darle gloria a Jesús. Y el Dios de paz dice que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, escuche bien, Él en vosotros, Cristo en nosotros, haciendo las cosas buenas. Qué bonito, ¿eh? Lo que es agradable delante de Él. ¿Está leyendo bien lo que dice ahí? Que tenemos que dejarle a Jesús que Él gobierne nuestra vida, que Él haga en nosotros y a través de nosotros lo que es agradable al Padre. Cuando nosotros empezamos a actuar por nuestros propios intereses, nuestros propios métodos, porque eso es muy normal hoy en día. Hoy es muy normal. Hoy mucha gente está tomando decisiones y quieren alcanzar propósitos personales y hacen cosas, se saltan por encima de todo mundo. Déjame decirte algo. Jesucristo nunca va a respaldar a una persona que se tira el orden de Dios. Jesús nunca va a usar a una persona que está actuando por sus propios medios o sus propios intereses. Así se esfuerce, así haga lo que quiera hacer. Todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Entonces me gusta mucho este pasaje que estamos leyendo. Mira, leámoslo otra vez, el 21. Dice, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante del Padre o de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, que Jesucristo lo gobierne, lo dirija, que Él use su vida. Usted no trate de usar a Dios. No trate de usar a Jesucristo, ni trate de lucirse, porque eso no sirve. Las personas que no conocen a Dios, que no caminan en la voluntad de Dios, siempre quieren lucirse.
¿Sabe por qué? Porque hay un gran vacío de la presencia de Dios en su corazón, que llega al punto que ese vacío los impulsa a quererse ellos ocupar el lugar de Cristo Jesús, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces es muy importante. El primer punto que tenemos que hacer nosotros para hacer cosas que agradan a Dios es dejar que Cristo, escuche, Jesucristo, gobierne nuestras vidas. Deja que Él te dirija. En el tiempo de Dios las cosas son perfectas. En el lugar de Dios las cosas son perfectas. Haciendo las cosas a la manera de Dios, todo lo que hacemos es agradable a nuestro Padre Celestial. Vaya a Romanos ahora, hermano, conmigo. Vamos a Romanos capítulo 8. Quiero dar otro punto importante. Quiero que miremos el Romanos 8. 8, capítulos 6 al 8. La otra cosa que tenemos que hacer, hermanos, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne. Y presta atención a lo que le digo. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne, porque la carne es soberbia, la carne es vanagloriosa, es jactanciosa, se envanece. La carne se cree que es la última pexicola del desierto, hermano. Ni siquiera llegamos a horchata, hermano. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces eso es lo que pasa. Hay mucha gente que vive alimentando su ego, alimentando su orgullo, alimentando su vanagloria. Y piensa que lo que están haciendo agradan a Dios. No, tenemos que hacerlo todo, no para satisfacer las necesidades o el egoísmo de la carne, sino hacerlo para glorificar el nombre de Jesús. Mira que dice Romanos capítulo 8, versículo 6 y 8. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice el 6. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto lo designio, la palabra designio se traduce como voluntad, deseos o apetitos o metas, objetivo de la carne. Por eso le digo, si una persona está sirviendo en una iglesia y lo está haciendo en la carne, mire, 100% se lo garantizo que no lo está haciendo para Dios. 100%. Así haga cualquier cosa lo que quiera hacer en una iglesia. Si lo hace para la carne, si lo hace para satisfacer los designios de la carne, 100% no es para Dios, es para sí mismo. Es para sí mismo, no es para Dios. Sigamos leyendo. Estamos en el 7, ¿verdad? Dice, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando una persona vive para agradar la carne, no puede agradar a Dios. Así haga muchísimas cosas. Una de las evidencias, entre muchas, de una persona que vive para agradar la carne, ¿sabe cuál es? Que lo quiere hacer todo él. Todo lo quiere hacer él. ¿Sabe para qué? Para lucirse en el grupo, para lucirse en la iglesia, para hacerse notar, para hacerse como que, wow, todo lo hace él. Es porque no lo hace para Dios. Cuando uno lo hace para Dios, lo hace para Cristo Jesús. Te voy a decir qué título tienen los hijos de Dios. Los hijos de Dios son héroes anónimos. No les interesa la popularidad. No les interesa el ser visto y alabado por los hombres. Son personas que lo hacen todo en silencio. Lo hacen todo fuera de la vista de los hombres. No quieren llamar la atención. Nunca la quieren hacer. ¿Sabe por qué? Porque desde un principio entendieron, desde un principio aprendieron que la gloria le pertenece a Cristo Jesús. Y hay de aquel, escucha bien, hay de aquel que está en una iglesia y está queriendo ocupar o usurpar el lugar de Cristo en una iglesia. Hay de aquel, tenga mucho cuidado, porque eso le trae consecuencias muy graves. Por eso es muy importante que nosotros, vuelvo a donde empezamos, aprendamos, pidamos que nos enseñen cómo servir a Cristo Jesús, cómo hacer las cosas para la gloria de Cristo el Señor. El siguiente punto, vámonos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al versículo en adelante.
La otra cosa que tenemos que hacer es tenemos que vivir, tomar decisiones conforme a la voluntad establecida por Dios en su palabra. Primero, dejar que Cristo gobierne nuestros corazones y Él tome decisiones en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Segundo, dejar de que el Espíritu Santo nos guíe y no dejar que la carne nos controle. Tercero, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios establecida en su palabra. Ahí tenemos que vivir. Caminar en esa voluntad. Cuando usted camina en esa voluntad, nadie te va a poder apartar de la voluntad, porque la voluntad de Dios es su palabra. Es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Conducirse para agradar a Dios. Pero nótese qué importantísimo cómo eran los líderes del Antiguo Testamento. Cómo eran los líderes, hermanos, de la iglesia primitiva. Eran hombres responsables, eran hombres conscientes de que tenían que preparar la iglesia para el futuro. Y ellos les enseñaron. Mire lo que es que me gusta como Pablo dice, hermano. Dice que él es exhortar en el Señor de la manera que aprendiste de nosotros. La manera de cómo aprendiste de vosotros, dice, como conviene, dice, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Qué tremendo que te formen de esa forma, que donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú andes, no importa cómo Dios te use, tú siempre tengas humildad en tu corazón, sencillez en tu corazón, y siempre te quites esa corona como hacen los 24 ancianos en Apocalipsis, y la pongas a los pies de tu maestro y le digas, Señor, la gloria es para ti. Porque te voy a explicar algo. También hay cristianos, hermanos, que les gusta alabar a los hombres, exaltar a los hombres y admirar a los hombres. Mira, hermano, te voy a explicar algo. Lo que nosotros somos instrumentos nomás en la mano de Dios. Dale gloria a Jesucristo. Dale honra a Jesús. Y si algo está bien en tu vida, quítate esa corona y pon a los pies del maestro y dile, Señor, la gloria es para ti. La gloria no es para mí. Para que la iglesia que viene detrás de nosotros puedan entender, hacer las cosas correctamente y no estén perdiendo el tiempo haciendo cosas para honrarse a sí mismo. El versículo 2, sigamos leyendo. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Dice, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando usted entiende la voluntad de Dios, usted camina en esa voluntad. Siempre hago énfasis en esto. Si usted ha prestado atención, hermano, es que siempre hago énfasis en esto. Es la manera como nos están formando los líderes. Líderes vanagloriosos, altivos, soberbios, se creen dueños de las iglesias, maltratan a las ovejas, se creen que las ovejas son propiedad de ellos. ¿Y cómo le van a enseñar el temor del Señor si ellos ni siquiera lo tienen? ¿Cómo le van a enseñar la voluntad de Dios si ni siquiera ellos caminan en esa voluntad? ¿Cómo van a enseñar al pueblo de Dios a agradar al Padre si ni ellos les agradan? Hermanos, es un problema muy grave. Si tú estás escuchando esta palabra, hermano, enfócate en tu mente y en tu corazón. Mi vida fue creada para alabar y para agradar solamente a mi Señor Jesús. Para alabar y honrar y agradar a mi Señor Jesús. Solamente enfócate, cambia tú, haz la diferencia, hermanos. Haz la diferencia en la iglesia. Ese don, ese talento, esa gracia que mi Señor puso en tu vida, úsala para la gloria de Él. No la use para honrar y glorificar a nadie. Úsala para que Cristo sea honrado y glorificado en ello, hermanos. Quiero que leamos ahora, vámonos a Hebreos, capítulo 10, versículo 35 al 39. Ahí adelantito, Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 39. 10:35. Otra de las cosas, hermanos, que tenemos que tener en cuenta siempre para agradar a Dios es nunca voltear a ver atrás. Nunca te des por vencido. Los hijos de Dios no nos damos por vencidos. Así tenga el diablo tantos instrumentos de él atacando tu vida.
Así tenga tantos problemas en tu vida, tanta necesidad, tanto dolor, tristeza, batallas, tú no tiras la toalla. El que tira la toalla no estaba preparado para este camino. Mira, hermanos, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Pablo decía estas cosas. Es necesario que después de diversas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario, porque las tribulaciones nos ayudan a formar nuestro carácter. Porque las tribulaciones nos enseñan una cosa muy importante, que no depende de nosotros, sino depende de Cristo que vive en nosotros. Es algo muy importante, y que todo lo que hacemos es porque Cristo lo hace en nosotros y a través de nosotros y para la gloria de su nombre. Pero una persona que hoy está sirviendo a Jesucristo, que hoy está alabando a Jesucristo y se aparta de los caminos de Dios, ese tipo de actitud, ese tipo de mentalidad, que renuncia en la menor batalla, pues, tira la toalla. Eso no le agrada al Señor, no agrada a Dios. Leamos Hebreos 10:35. Vamos a darle gloria a Jesucristo. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia y la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hermano, mira, hombre, todo el mundo pasa por momentos difíciles, hombre. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, batallas, luchas. A veces las fuerzas nos traicionan. Nos sentimos cansados, desanimados, frustrados. Pero es ahí donde te das cuenta que Cristo quiere tomar control de tu vida. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando tus fuerzas se acaban, es cuando Cristo empieza a ampliar la de Él. Por eso es que cuando Pablo oró a Dios y le dijo que le quitara ese aguijón en la carne, Jehová le dice, mira, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entre más frágil y más débil es usted, el poder de Jesús se perfecciona más y más y más en su vida. Entonces es muy importante que tú seas quebrantado en el desierto. Es muy importante que tú seas quebrantado por medio de las tribulaciones, para que tú aprendas que no depende de ti, depende de Cristo Jesús, que te llamó a su gloria eterna. Mira, sigamos leyendo. Estamos en el 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pon atención. No hay manera. Mira, no voltees a ver atrás. Te voy a dar la única razón por la cual tú tienes toda la licencia para volver atrás. Cuando Jesucristo te deje de amar. ¿Y sabe cuándo es eso? Nunca. Nunca. Él te amó a ti y me amó a mí sin que nosotros se lo pidiéramos, sin conocerlo. Nos amó antes de la fundación del mundo. Él nos amó con amor eterno y dio su vida en la cruz. Hasta que Él diga, ya no te amo, así que diga, ya se acabó todo esto. Pero Él nunca lo va a hacer. Nunca, nunca, nunca tire la toalla. Nunca tire la toalla. Persevera hasta el fin. Persevera, que cuando tú llegues al otro lado, a la eternidad, te vas a dar cuenta que valió la pena ser valiente y esforzado. Valió la pena aprender a servir a Dios. Valió la pena hacer las cosas para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Valió la pena. Entonces, en el momento de ahorita, es que ya está muy difícil, pero no quites tu mirada en Dios. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, Él es el autor y consumador de la fe. Nunca quites tu mirada de Jesús. Camina hacia adelante. Llévatelo paso a paso, día a día, que cuando menos piensas, estamos a la puerta de la eternidad. Y el versículo 39 dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros. Ese pueblo que no importa lo que venga, no importa lo que pase, ese pueblo que aunque esté la batalla difícil, esté dura la batalla, no le teme. No le teme. Es un pueblo que sabe lo que está haciendo, es un pueblo que se esfuerza cada día, es un pueblo que está dispuesto a renunciar a todo, pero menos renunciar a servir a Dios.
Vaya conmigo otra vez al libro de Romanos capítulo 14. Quiero que leamos otro punto ahí. Otra de las cosas que agrada a nuestro Dios, hermanos, que yo creo que es muy importante, es que nosotros promovamos la unidad en la iglesia. Romanos capítulo 14, versículo 18 al 20. Es algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Número uno, que nosotros ayudemos al débil en la fe. Hay muchos hermanos en las iglesias, hermanos, que son inmaduros espiritualmente. Son débiles espiritualmente. Nosotros debemos ayudar a esos hermanos. Debemos entenderle, debemos de comprenderlo, debemos orar por ellos. Y si ellos tropiezan, ve, levántalo, dale la mano y levántalo. Y si él cae, ve y ora por él, bendígalo. No hagamos del árbol caído, no lo hagamos leña. Entonces, la madurez espiritual en nosotros nos va a llevar a entender a Dios en este punto. Hacer la paz, hacer las cosas bien, amar al débil en la fe, para así agradar a Dios en todo lo que Él nos manda hacer. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 18. Vamos a darle la gloria a Jesús. Capítulo 14, versículo 18. Porque dice, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿De qué está hablando? Cuando visitemos al débil en la fe, es para ayudarles, es para socorrerlo, es para orar por él, es para bendecirlo. Si usted se considera sabio, si usted se considera espiritual, ayude al que está débil en la fe. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno de vosotros cayere en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ora por aquellos hermanos que hoy no están en los caminos de Dios. Ora por ellos, llámalos para bendecirlo, para motivarlo. Entiende que son personas débiles y tenemos que orar por ellos. Dentro de la iglesia hay hermanos también débiles en las iglesias. Oremos por ellos, entendámoslo. Cuando nosotros entendemos este plan de Dios y lo empezamos a aplicar a nuestra vida, estamos haciendo cosas que agradan a Dios, porque Dios se agrada del corazón de aquellos que tienen compasión y misericordia y tienen voluntad para ayudar al débil en la fe. Sigamos leyendo. El versículo que sigue, donde estamos, el 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. ¿Se das cuenta que es importante? No hagamos tropezar a las personas. ¿Sabes que hoy en día, mira, te voy a explicar lo que es aterrador, te lo voy a explicar de esta forma. Es aterrador lo que pasa muchas veces en el corazón de muchos cristianos. Hay cristianos que están deseando con todo su corazón de que ciertos hermanos fracasen en su vida espiritual. No sé para qué. Eso es fatal. Eso es lo que se vive hoy en día dentro del pueblo de Dios. Eso no debe de existir, hermano. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedirle perdón por ellos, ayudarles. Si ellos no se dejan ayudar, pues está bien. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Lo que Dios ha puesto en tu vida es para edificación del cuerpo de Cristo. Es para traer fortaleza y traer espiritualidad, fuerza espiritual a los hijos de Dios. Pero si alguien está tropezando, hermano, no lo hagamos como para hacerlo sentir mal, sino que hagámoslo para que Él se pueda restaurar para la gloria de Jesús. Terminamos en Efesios capítulo 6, versículo 5. Ahí terminamos, ahí adelantito de Efesios. La otra cosa que tenemos que entender, hermanos, en Efesios capítulo 5, capítulo 6, versículo 5 al 9. Otra cosa que tenemos que hacer, hermanos, es que tenemos que servir a Dios con amor, con sencillez de corazón. Y tenemos que hacerlo siempre, siempre de tal forma que nosotros podamos también mostrar el amor hacia el prójimo. Hacer las cosas con sencillez de corazón para Dios. Es lo que hemos hablado desde un inicio. Tenemos que aprender a hacer las cosas para Dios. Cuando usted le ve el corazón a una persona y esa persona permanece en esa voluntad por 1 año, 5 años, 10 años, usted se da cuenta que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios,
Entonces hay que ver, hermanos, que tenemos que aprender eso, a saber servir a Dios con sencillez de corazón. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervo, dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Con sencillez de corazón a vuestros amos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si eres siervo de Dios, tienes cualidades especiales. No vives para agradar al ojo de las personas, vives para hacer la voluntad de Dios. Y estás capacitado por el Espíritu Santo a ser humilde y hacer las cosas con mansedumbre para la gloria de Jesús. ¿Okay? Sirviendo de buena voluntad, dice, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Entonces, eso va para todos. No importa la posición que tú tengas, donde la tengas. Todo lo que hagas, hazlo con sencillez de corazón para la gloria y para la honra de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros estas palabras: aprended de mí, que sois manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando aprendemos a hacer las cosas con humildad y sencillez de corazón, tenemos descanso en nuestras almas, porque todo lo que estamos haciendo lo hacemos para la gloria de Cristo el Señor. Termino diciéndote algo muy importante. Cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas para agradar a Dios, Dios se glorifica en lo que tú haces. Dios se glorifica en lo que tú haces, porque tú estás haciéndolo para gloria de su santo nombre. Y todo eso Dios lo conoce. Desde el momento que usted dispone el corazón, su tiempo, su voluntad para hacer algo, Dios sabe por qué y para qué lo está haciendo. Y si eso es para glorificar y agradar a Dios, Dios te va a dar ese empujoncito que necesita para poder coronar tu carrera. Pero si no es así, Dios no va a respaldar un proyecto que Él nunca te haya llamado a hacerlo. Grábate eso. Nunca te va a apoyar en una decisión que Él no te mandó a hacer. Por eso es bueno buscar la dirección de Dios, tener el temor de Dios en el corazón y caminar siempre haciendo su perfecta voluntad. Buenos hermanos, vamos a hacer una oración en esta tarde. Vamos a darle gracias a Jesucristo. Queremos saludar a los hermanos que nos están viendo. Mi hermana Olivia, Dios la bendiga, hermana. Hermano Juancito Ramírez, adelante como siempre, hermano. Mi hermana Alicia Wilson, te quiero mucho, hermana. Dios te bendiga, siempre para adelante. Hermana Carlita, pura vida, pura vida. Mi hermano Mina, ya sabes cómo somos lo del piche, mi hermano, ya sabes. Mi hermana Maggie, Dios me lo bendiga. Mi hermano Catalino Jerez, God bless you, Dios le bendiga. Verónica Wilson, mi hermana, Dios te bendiga, hermana, te quiero mucho, ya sabes, para adelante como siempre. Kendo Wilson, hoy muchacho, aquí estás escuchando. Dios te bendiga, salúdame ahí a las niñas, tu esposa. Hermano Alejandro, Dios me lo bendiga grandemente. Hermana Anita, Dios la bendiga. Hermano hermana Esther, Dios me la bendiga, hermana Esther. Salúdame al hermano Darío por ahí el rey Darío y mi hermano Trino Corona, Dios le bendiga. Dios le bendiga, salúdame allá al hermano Juan, por favor. Dios les bendiga, hermano, échale para adelante en el nombre de Jesús. Así es el camino del Señor. Quiero que nos acompañen en oración, hermano. Oremos por todos nuestros hermanos, oremos por la iglesia y oremos por aquellos que están pasando este problema de esta pandemia que está pasando. Cierra tus ojos y acompáñame en oración. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, venimos a tu trono de gracia, venimos delante de tu presencia, Dios. Lo hacemos por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Queremos darte gracias, Señor, porque usted nos bendice más abundantemente de que nosotros le pedimos, Señor, según el poder que obra en el sacrificio de Jesús. Padre, yo quiero darle gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos has permitido
de poder compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos. Señor, usted conoce la necesidad que hay en nosotros. Necesitamos, Señor, cada segundo de nuestro existir. Necesitamos tu presencia, tu guianza, tu poder, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Necesitamos, Padre, que tú nos guíes por senda de justicia, por amor a tu nombre. Padre, yo vengo orando, Señor, en esta tarde, Señor, para poner en tus manos la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Donde quiera que estén tus hijos, Padre, que tu gracia, amor, bondad y misericordia se derrame sobre sus corazones, Señor. Trae sabiduría, Padre. Trae temor a los corazones. Trae fe, trae gracia a cada corazón, Padre, para que cada día podamos aprender de tu voluntad, de tu palabra, y podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Padre, oramos para que tú bendigas tu iglesia. Guarda a tu pueblo, Señor, donde quiera que esté su iglesia, Padre, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, los proteja, los defienda, Padre. Oramos para que tú seas glorificado, Señor, en ellos. Pedimos, Señor, para que tú vengas trayendo, Señor, consuelo a aquellos corazones, Padre, que han perdido familiares, Señor, con esta pandemia, Señor amado. Trae consuelo, Padre, a esos corazones. Trae paz y trae fortaleza, Señor, en estos momentos difíciles. Oramos también, Señor amado, para que esas almas, Señor, que están yéndose de esta tierra, Señor, usted les conceda la bendición, Padre, la oportunidad de poder conocer a Jesús para que puedan vivir la eternidad con Él. Padre, oramos reclamando esas almas. Dios, llévatelas, mi Dios amado, que puedan vivir la eternidad con Cristo Jesús, ese lugar glorioso que tiene preparado usted para los que le aman, Señor amado. Bendice, Señor, esta nación, bendice todas las naciones del mundo, Padre, y ven y guarda a tu pueblo, Dios mío, guarda a tu iglesia, guarda a nuestras familias, Padre, protégelos donde quiera que estén, Dios amado. Cubre con tu sangre preciosa, Dios mío, a cada uno de tus hijos, y que en todo y por todo usted siempre sea glorificado, Padre. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor amado, siempre llega a lo profundo de nuestros corazones, Dios mío. Rompe toda cadena, Padre, toda atadura, toda fortaleza espiritual que bloquea la mente, Señor amado. Las decisiones de este pueblo sean rotas en el nombre de Jesús, y este pueblo sea libre para darte gloria y alabanza, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, noche, Dios, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque usted siempre escucha nuestras oraciones, Señor amado, y porque en el nombre de Jesús todo lo que pedimos, Señor amado, lo recibimos por el sacrificio de Cristo, nuestro amado Salvador. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos hermanos, Dios le bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Esperamos, hermanos, que sigan gozándose en el Señor, y que ya mañana, si Dios nos presta la vida, aquí vamos a estar a las 6:30, hermano. Venga del trabajito, siéntese en el sofá, ¿verdad? Con su plato de comida ahí a un lado, con su Biblia al otro lado, y con la Biblia ahí con el teléfono o la tablet de ahí al frente para escuchar la palabra del Señor. Dios los bendiga, pasen buenas noches, que Dios siempre llene sus corazones de paz y de muchas, muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos. Adiós. Amén.